¿Qué significa abandonar la fe católica? Abandonar la fe católica significa rechazar las enseñanzas y sacramentos de la Iglesia y apartarse de la comunidad de creyentes. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Es pecado dejar la Iglesia católica? Según la Iglesia, abandonar la fe católica es un pecado grave, pues es un rechazo a la verdad revelada por Dios. Hebreos 6:4-6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial vuelvan a ser renovados. ¿Qué dice la Iglesia sobre la apostasía? La apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana, es un pecado grave que pone en peligro la salvación del alma. 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Puede una persona que se ha alejado volver a la Iglesia? Sí, la Iglesia siempre está abierta al arrepentimiento y regreso de los que se han alejado. Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué dice Jesús sobre los que se apartan de la fe? Jesús enseña que aquellos que se alejan de Él están eligiendo el camino de la perdición. Juan 15:6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano, y se seca. ¿Cómo afecta el alejamiento de la fe a la salvación? La Iglesia enseña que apartarse de la fe pone en riesgo la salvación, ya que se rechaza la gracia de Dios. Hebreos 10:26-27, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué papel juega la comunidad en la fe? La comunidad es vital para fortalecer y apoyar la fe de los creyentes, y alejarse de ella puede debilitar la fe personal. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué dice la Iglesia sobre quienes rechazan la Eucaristía? Rechazar la Eucaristía es rechazar a Cristo mismo, según la enseñanza católica. Juan 6:53-54, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Es posible la salvación fuera de la Iglesia? La Iglesia enseña que, aunque la salvación es posible para quienes no pertenecen a la Iglesia, es a través de ella que se ofrecen los medios plenos para la salvación. 1 Timoteo 2:4-5, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué ocurre con los sacramentos al abandonar la fe? Al abandonar la fe católica, la persona deja de recibir los sacramentos, que son fuentes de gracia y fortaleza espiritual. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es la herejía y cómo se relaciona con abandonar la fe? La herejía es la negación obstinada de una verdad que debe creerse con fe divina y católica, y es un pecado grave. Gálatas 1:8, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dice la Iglesia sobre el ecumenismo? La Iglesia promueve el ecumenismo, que busca la unidad entre los cristianos, pero rechaza la idea de que todas las religiones son iguales. Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. ¿Qué papel juega la confesión en el regreso a la Iglesia? La confesión es fundamental para reconciliarse con Dios y la Iglesia tras haberla abandonado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la libertad religiosa? La Iglesia respeta la libertad religiosa, pero enseña que la verdadera libertad se encuentra en Cristo y su Iglesia. Gálatas 5:1, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué pasa con el bautismo si una persona abandona la fe? El bautismo imprime un sello indeleble en el alma, y aunque una persona abandone la fe, sigue siendo bautizada, aunque sin recibir los beneficios espirituales del sacramento. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que ha abandonado la fe?
Se les puede ayudar a través de la oración, el testimonio de vida y el diálogo paciente para guiarlos de regreso a la iglesia. Santiago 5:19-20, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. 17. ¿Qué dice el catecismo sobre el abandono de la fe? El catecismo enseña que apartarse de la fe es un pecado grave, pero también subraya la misericordia de Dios y la posibilidad del arrepentimiento. Catecismo de la Iglesia Católica 2089, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. La herejía es la negación obstinada de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. ¿Qué efecto tiene la apostasía en la vida espiritual? La apostasía rompe la relación con Dios y la Iglesia y lleva a un estado de separación espiritual. 2 Pedro 2:20-21, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son otra vez enredados en ellas y vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cómo se puede evitar el alejamiento de la fe? La Iglesia enseña que se debe perseverar en la oración, los sacramentos, y la vida comunitaria para mantenerse firme en la fe. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué dice la Iglesia sobre los que vuelven después de haberse apartado? La Iglesia recibe con alegría y misericordia a quienes regresan, y les anima a reintegrarse plenamente en la vida sacramental. Lucas 15:32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado.